Hola, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por un día más que podemos compartir este momento a través de este medio de la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir un texto que es muy conocido por todos nosotros. Está en el libro de San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 10 en adelante. Alimentación de los 5.000. Dice así: Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente, para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: Dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Bueno, un pasaje muy conocido. Aquí los apóstoles volvían de una misión donde Jesús los había enviado. Jesús había enviado a sus 12 discípulos a recorrer las aldeas, ¿no? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él les había dado poder y autoridad para poder sanar a los enfermos, para poder reprender toda clase de mal, darle libertad a la gente que estaba por ahí pasando con ataduras, ¿no? Con problemas. Jesús les había dado poder y autoridad, dice a sus discípulos, para que ellos vayan y prediquen el reino de Dios. Acá habían vuelto ya los apóstoles, se habían encontrado con Jesús y le estaban contando lo que habían hecho. Seguramente habían tenido muy buenas noticias porque fueron enviados por Jesús. Él los respaldaba con la autoridad y el poder que les había dado. Así que seguramente estaban compartiendo un buen momento de comunión los apóstoles y Jesús. Y dice que Jesús, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida, ¿no? Tomó a los apóstoles, a los 12, a su grupo íntimo, a su grupo cercano, a los que él había elegido como sus discípulos, ¿no? Que le estaba enseñando la palabra de Dios, ¿no? El camino, el reino de Dios. Dice que tomó a sus discípulos y se fue a un lugar desierto. Era un poco difícil para Jesús también encontrar un momento de intimidad con su grupo cercano, ¿no? Siempre estaba rodeado de la multitud. Es más, la multitud lo buscaba a Jesús constantemente, entonces era difícil encontrar un momento para estar juntos, ¿no? Aislados. Acá se fueron a un lugar desierto, los discípulos y Jesús, seguramente para compartir y tener enseñanzas particulares solamente para ellos, ¿no? Sabemos que Jesús enseñaba a la multitud, al pueblo, de una manera, y a sus discípulos les hacía alguna otra aclaración o les daba una enseñanza con un poco más de profundidad, ¿no? En las verdades del Evangelio. Pero dice que cuando, en el versículo 11, que la gente lo supo, ¿no? La gente se enteró dónde estaba Jesús. Él se había apartado, pero de alguna forma la gente siempre estaba preguntando y buscando, y dice que se enteró dónde estaba Jesús y le siguió. En el versículo 11 dice que le siguió, o sea, fueron donde estaba Jesús, ¿no? De alguna forma las personas siempre, él dice que las multitudes se movían y rodeaban a Jesús, obviamente porque Jesús era el que hacía los milagros. Había hecho muchos milagros, había bendecido a tanta gente, ¿no? Sanado a muchos enfermos, y los milagros que él hacía obviamente que llamaban la atención, y también
en un pueblo de mucha necesidad. Habían muchos enfermos en la época de Jesús. Necesitaban enfermos y atormentados, con problemas, con diferentes males. Y Jesús los libertaba. Entonces era evidente y lógico que la multitud lo siga a Jesús y lo busque a donde estaba. Seguramente cada día preguntaban a dónde estaba Jesús, porque quizás no estaba siempre en el mismo sitio, en el mismo lugar, y se iban desplazando las grandes multitudes. Acá dice que la multitud supo dónde estaba Jesús y le siguió. De alguna forma, miren, en el capítulo 4 de Lucas, dice que cuando Jesús estaba recorriendo también Galilea, dice el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, ¿no? Ya también buscaba lugares apartados para estar un poco separado de la gente, ¿no? Y dice que la gente le buscaba, y llegando donde estaba Jesús, ¿no?, le detenían para que no se fuera de ellos. O sea que siempre la multitud seguía a Jesús y le buscaba de alguna manera y lo querían retener, ¿no? Seguramente con el afán de recibir la bendición, los milagros y estar rodeando a Jesús. No lo querían dejar pasar a otra ciudad, a otra aldea. El versículo 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, ¿no? Les explicaba que él tenía que seguir difundiendo y predicando y enseñando y haciendo milagros en otros lugares, porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado, estaba obedeciendo, haciendo el mandato del Padre, ¿no? Obedeciendo lo que el profeta Isaías ya había anticipado, ¿no? Que iba a pasar, ¿no? En el capítulo 61, en Isaías dice, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ese era el mandato y la misión, y para eso el Padre lo había enviado. Y él estaba obedeciendo y tenía que cumplir con este mandato, ¿no? De proclamar el reino de Dios, de dar libertad a los que estaban cautivos, sanar a los enfermos. Y bueno, dentro de ese mandato que tenía Jesús, la gente y la multitud, ¿no?, lo seguía. Así que dice que lo siguió, y dice el versículo 11, y él los recibió, no se molestó. No es que esta visita imprevista de toda la multitud que lo encontraron a Jesús le produjo quizás una molestia, sino al contrario, dice que él los recibió y les hablaba del reino de Dios, ¿no? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Esa era la actitud de Jesús ante las multitudes. Sabemos que Jesús tenía compasión de las personas, ¿no? Tenía compasión de la necesidad, siempre pensando en la necesidad de la gente, ¿no? Y era alguien que miraba la necesidad de, no sé, personas enfermas con mucha necesidad, atormentados en esa época, muchas personas atormentadas, y Jesús tenía compasión por esas personas y obraba milagros en su favor y se ocupaba, ¿no?, y los bendecía grandemente. Así que los recibió, les explicaba la palabra de Dios y los sanaba. Qué mejor bendición que ser recibido por Jesús, escuchar su palabra, conocerlo más y que nos sane de alguna enfermedad, que nos supla lo que necesitamos. Qué mejor bendición que podemos tener, ¿no? Con razón, las multitudes y la gente no lo quería dejar pasar a otro lugar, quería que se queden en su ciudad, querían que se quede cerca de ellos. Recibían la palabra, recibían la enseñanza, les hablaba del reino, estaban cerca de Jesús y los sanaba, ¿no? Una gran bendición, una obra, una bendición integral, ¿no? Todo completo Jesús hacía. Pero bueno, acontece en el versículo 12 otra parte de este encuentro, ¿no?, de esta reunión. Seguramente estuvieron ahí en el desierto mucho tiempo, por lo que dice el versículo 12, dice, pero el día comenzaba a declinar, ¿no? Ya empezaba a anochecer, seguramente cambiaron los planes porque Jesús tenía pensado estar con sus discípulos apartados, tranquilos, y bueno, resulta que tuvo demasiado trabajo
una multitud enorme de personas con necesidad, y el día avanzaba, quizás ni cuenta se dieron de la hora, pero dice que acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Había pasado la hora, había pasado todo el día, estaba la multitud, muchísima gente, y era este pensamiento que tenían los discípulos, humanamente era lógico, era coherente, ¿no? Vieron la multitud, habían venido de muy lejos, viajado, quizás sin sustento, sin nada habían agarrado, quizás con el entusiasmo de ir a ver a Jesús fueron preguntando de un lugar a otro, y si quisieron acordar estaban en un lugar muy lejos. Y era lógico que los discípulos pensaran de esta manera, ¿no? El criterio humano, ellos pensaron, bueno, finalicemos esta reunión, hasta acá llegamos, el día termina, que cada uno se vaya a las aldeas cercanas, que busquen alimento, que busquen lugar para estar, y mañana continuará. Pero Jesús le dice: denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, ¿no? Se encontraron ahí con otra dificultad. Jesús le había cambiado, ¿no?, el panorama. Ellos tenían pensado una estrategia que humanamente estaba bien, porque era lógico terminar esa reunión y que cada uno vaya a un lugar, pero Jesús les dice: bueno, denle ustedes de comer. Y bueno, ellos les dicen: a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y dice, eran como 5.000 hombres. Así que eran muchos. Imaginémonos que si eran 5.000 hombres, quizás mujeres, niños, eran muchos más. O sea que la multitud eran más de 5.000 personas. Y ellos tenían 5 panes y 2 peces. O sea, ¿qué eran 5 panes y 2 peces para 5.000 o más personas? Nada, algo insignificante. O sea, no había manera humana de hacer o de alimentar a esta multitud, ¿no? Jesús le dijo: bueno, haced sentar en grupos de 50 en 50. Bueno, ellos obedecieron a Jesús, lo hicieron sentar de 50 en 50. Y dice que Jesús, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Había poquito, ¿no? 5 panes y 2 peces. Jesús lo tomó, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos. El versículo 17 dice: y comieron todos, y se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos. Qué gran milagro también acá, ¿no? Es conocido el pasaje por la alimentación de los 5.000, por este milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Es un gran milagro. Un gran milagro en este contexto donde Jesús ya estaba haciendo milagros, porque la verdad que estar cerca de Jesús, recibir su enseñanza, recibir sanidad, liberación, eso, si no es un milagro, no sé qué sería, ¿no? Y acá es como que Jesús muestra algo más, ¿no? Y nos deja también a nosotros una enseñanza, ¿no? No solo Jesús nos enseña o nos llena espiritualmente nuestra vida, nos sana de enfermedades, sino que también suple aquellas necesidades básicas, ¿no? Como es la alimentación, el sustento, ¿no? Lo esencial para la vida, y cómo también Jesús se ocupa de las necesidades, ¿no? Porque acá había una necesidad de la gente. Si bien habían recibido la bendición, habían sido sanados, les faltaba el alimento. Jesús quizás no quería enviarlos con esta necesidad. Y produce este gran milagro para enseñanza de la multitud y sobre todo para sus discípulos, ¿no? Que tenían que tener confianza y fe en Jesús, que Él podía hacer de lo muy poquito, ¿no? Fijémonos que 5 panes y 2 peces para una multitud era insignificante. Pero nos enseña este pasaje también que lo poquito, lo insignificante o lo que no tiene valor, en las manos de Dios, en las manos de Jesús, en la presencia de Jesús, se multiplica, puede ser algo muy valioso, puede bendecir
Y no solo bendecir, sino sobreabundar en bendición. Dice que sobró. Tenemos un Dios que es generoso, que es un Dios que no da en escasa medida, ¿no? Es un Dios que nos da la bendición en forma abundante, sobreabundante. Siempre recibimos mucho más de parte de Dios de lo que nosotros podemos imaginar o pensamos que vamos a recibir. Siempre Dios nos ha bendecido de una manera mucho mayor a lo que nosotros por ahí esperamos o pensamos que Dios va a hacerlo. Siempre, casi siempre Dios suple la necesidad de manera abundante. ¿Sí? Puede ser alguna necesidad de enfermedad, alguna necesidad material, no sé, lo que nosotros por ahí le pedimos a Dios y esperamos recibir de Dios, Dios siempre es como que lo multiplica y nos da algo que es mucho mejor en calidad y en cantidad, ¿no? Y nos sorprendemos, pero ese es nuestro Dios, un Dios que nos bendice en abundancia, que nos da mucho más que lo que nosotros pedimos. En el Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscar a Jehová tiene bendición. Buscar a Dios, al Señor, nos trae bendición. Dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nosotros somos testigos de eso. Podemos dar testimonios de que buscamos a Dios, de que seguimos y creemos en Dios y Él nos bendice y no nos falta nada, hermanos. No nos falta nada, porque Dios es el que suple y Dios es el que conoce lo que necesitamos. Quizás no nos sobra, pero no nos falta nada. Dios suple todas nuestras necesidades. Ojalá que podamos nosotros también, como esta gente que buscaba a Jesús, ¿no? Ellos lo buscaron y recibieron la bendición. Lo buscaron por un motivo, fueron atrás de quizás necesidades físicas, quizás estaban enfermos o atribulados, atormentados con diferentes problemas, pero Jesús no solo que les enseñó la palabra, no solo que los sanó, sino que también suplió esa necesidad que tenían del alimento. Que Dios nos ayude. No sé si tiene también este deseo de buscar a Dios, de buscar a Jesús, de buscar al Señor. La manera que hoy tenemos quizás no es como hicieron ellos en forma física, pero sí a través de la fe, de creer en la obra de Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, que Él pagó el precio. Pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas, reconociendo la soberanía y la santidad de Dios, y acercarnos con un corazón sincero, pidiéndoles al Señor con fe, creyendo que Él puede suplir nuestra necesidad. Esa es la manera que hoy tenemos de acercarnos a Jesús. Ojalá que hoy, que está escuchando esta palabra, también pueda acercarse a Jesús. No importa cómo se sienta, quizás usted se siente que no vale nada, que no es tan importante, que nadie lo valora, pero en las manos de Dios su vida pues, puede ser bendecida y puede ser de bendición. Su vida es muy valiosa para Dios. Mire si vale tanto que dio la vida de su propio Hijo para salvar a la humanidad. Cada uno de nosotros son muy valiosos para Dios. Que Dios nos ayude y que podamos a través de la fe acercarnos con confianza a Dios, creyendo que Él es poderoso, que tiene autoridad y sobre todo que tiene misericordia, que tiene compasión, que es un Dios de amor, para poder recibir la bendición completa. No solo ser instruido en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, no solo recibir un milagro físico, no solo recibir el sustento, sino recibir mucho más, que es esta esperanza bendita que tenemos, que es la vida eterna, ¿no? Esta vida que continúa después de este tiempo aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, que Dios esté obrando a través de su palabra en las personas, en aquellos que están escuchando a través de este medio. Y si tienen una necesidad también podemos orar, pedirle a Dios que Dios esté obrando un milagro. Que Dios esté multiplicando si hay necesidad, si necesita algo, que Dios lo esté multiplicando en abundancia, para que usted pueda dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es real y que tiene poder.
Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esté bendiciendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que hemos escuchado, que eres un Dios que suple todas las necesidades, Señor, que en tus manos, si nosotros ponemos nuestra vida, nuestras necesidades, todo lo que tenemos lo ponemos en tus manos, tú lo bendices, tú lo multiplicas, tú lo prosperas, Señor, y tenemos en abundancia. Pedimos, Señor, por las necesidades, por aquellos hogares que están pasando, Señor, por pruebas, y hay necesidades de enfermedad, Señor. Pedimos que pongas tu mano de misericordia y en el nombre de Jesús estés sanando, obrando milagros. Si hay necesidades de trabajo, económicas, si hay aflicciones, si hay temores, si hay problemas, Señor, que afligen el alma, que falta la paz, el gozo, si hay problemas en los hogares, Señor, te pedimos que obres un milagro en el nombre de Jesús, que estés trayendo bendición hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Que Dios lo bendiga grandemente.